Bien, comenzamos entonces. Hablemos de la citricultura, fundamentalmente en el norte de la Argentina, en el NOA, donde todos sabemos de la importancia que tiene por ser Tucumán el primer exportador de limones de la República Argentina y tiene una posición bastante alta en la citricultura mundial, ¿no? Salta, por otro lado, ha sido destacada en su momento por la producción pomelera, ha sido exportador, uno de los principales exportadores a la comunidad europea de pomelos, fundamentalmente el rosado y el rojo, ¿no? Recordemos que el rojo tiene origen fundamentalmente en la localidad de Colonia Santa Rosa, desde ahí todas las variedades de pomelo rojo han salido y han copado el mercado, digamos, eh, ubicándose entre los primeros productores, no tanto en cantidad, sino más bien en calidad, ¿no? Um, es fundamental entonces conocer cuáles son las problemáticas a nivel sanitario que tienen estos cultivos en nuestra zona. Recordemos también que la producción citrícola de naranja ha sido fundamental en todo lo que es la zona de Jujuy, ¿no? La mandarina ha habido muy poco desarrollo, no ha habido muchos establecimientos que produzcan mandarina a nivel comercial de exportación, sino más bien mandarinas criollas y que son de gusto y uso de la población del NOA, ¿no? Fundamentalmente. Lamentablemente, y por varias plagas que se han presentado en estos últimos años, la citricultura en el NOA ha ido decayendo, ha ido en desmedro de las producciones citrícolas de todo el NOA, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de mancha negra, estamos hablando de cancrosis de los cítricos y en este último tiempo el HLB, que es el One Globin o dragón rojo, ex greening, que es una enfermedad que es transmitida por una chicharrita, un cílido, que si bien la enfermedad no la tenemos nosotros presentes acá en el NOA, sí está en países vecinos y tenemos al vector. Por lo tanto, la citricultura ha sido muy golpeada y pese a ello sigue siendo uno de los pilares de la producción del NOA, ¿no? Vamos a ver entonces algo de esto. Vamos a empezar con la familia Tilenchulidae del grupo de los nemátodos y hablaremos en este caso de Tilenchulus semipenetrans. Este nemátodo tiene la característica de ser un nemátodo con hábitos de relación hospedero-nemátodo semi-endoparásito, ¿no? Ya el nombre me indica semi-penetrans, quiere decir que solamente la parte anterior del nemátodo, donde está su estilete, se engancha a la raíz, se introduce en la raíz, mas no su cuerpo. Su cuerpo queda por fuera. Y desde ahí se va alimentando, por supuesto perjudicando toda digamos, el tejido vascular de la planta y disminuyendo la cantidad y la calidad de funcionamiento de las raíces, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un progresivo decaimiento de la planta, que se va a notar por la pérdida de vigor, caída de hojas. Va a haber una producción en incremento de los frutos, pero disminución de tamaño. Se va a tener muchos más frutos, pero muy chiquititos, no van a alcanzar un tamaño ni siquiera comercial. También hablar de que se presentan clorosis y marchitamientos, pero que el
la problemática es progresiva, es decir, una vez que se ha instalado el nemátodo, de forma progresiva la planta va a ir decayendo hasta que la producción digamos, no sea rentable. Por lo tanto, es importante recordar que al ser los nemátodos muy difíciles de manejar por estar en el suelo, lo que se recomienda en el caso de la presencia de Tilenchulus semipenetrans perdón, es la erradicación de esa planta afectada, la disposición de sus raíces, ya sea en una quema o en un compostaje o en alguna situación que permita, mejor dicho, que no permita que el inóculo continúe, y digamos en el lugar donde estuvo presente el árbol, tener una restricción de cítricos por un par de años para que el inóculo presente en el suelo desaparezca antes de implantar un nuevo ejemplar de cítrico, ¿no? Profe, Sí, o sea que nosotros no podemos revertir las situaciones una vez que está la plaga del nemátodo ahí en el árbol. no, es prácticamente muy muy difícil, ¿no? No hay productos fitosanitarios que eh, digamos disminuyan su presencia, no, es muy difícil. Bien. Lo que se hace es prevenir, digamos, hacer antes de implantar una, un monte frutal de este tipo, se hacen los análisis de suelos pertinentes para ver si está presente o no, y asegurarse de que las plantas que uno va a implantar en la nueva quinta vengan libres de digamos, de este nemátodo, ¿no? Así arrancar con una producción sana y mantenerla así, y evitar que entre inóculo de otro lado, es decir, no traer plantas de origen desconocido fundamentalmente. Bien, este es Tilenchulus semipenetrans. Quería decirles al respecto que hay, digamos, no han habido estudios, pero sí hay una correlación bastante interesante con la presencia de líquenes en el tallo de la planta que es afectada por Tilenchulus semipenetrans, ¿no? Por lo general, cuando hay Tilenchulus, el tallo, la parte baja de la planta, cerca donde está el injerto, se manifiesta con bastantes líquenes que cubren ese tronco, y parece haber una correlación entre la presencia de Tilenchulus y estos líquenes. De todas maneras, como les digo, es solamente una observación empírica. Porque pasamos ahora a los ácaros, y dentro de los ácaros se encuentra la familia Eriófide, ¿no? Y dentro de los eriófidos, que recordemos que son estos ácaros alargados con solamente dos pares de patas dirigidos hacia adelante, está Phyllocoptruta oleivora, que es conocido como el ácaro del tostado, las naranjas, mandarinas, y plateado del pomelo y del limón. ¿Sí? Fíjense el nombre largo que tiene, pero es interesante ver que manifiesta diferentes daños en naranja y mandarina versus lo que sería pomelo y limón, ¿no? En mandarina y en naranja se presenta como un tostado, y en pomelo y limón como un plateado. Es un ácaro multivoltino. ¿Qué quiere decir? Que tienen varias generaciones en el año, no se cuentan muchas generaciones. De hecho, dependiendo de las humedades y temperaturas presentes en el cultivo, se pueden registrar hasta 20, 25, 30 generaciones anuales, ¿no? Reitero, dependiendo de las condiciones ambientales. Ataca en mayor medida al limón, es decir, en limón es el mayor perjuicio, pero en naranja también hay un gran daño que se manifiesta, ¿no? En fruto es el mayor daño, aunque también puede atacar hojas. Puede atacar el 90% de la producción, esto en el caso del limón y naranja, y puede ocasionar defoliación en veranos secos, porque los veranos secos y de altas temperaturas promueven y favorecen su presencia. Bien, vamos a ver algunos de los daños, ¿no? Algunas fotografías. Bien, ahí está.
Este es el daño típico de Phyllocoptera toleibora, las famosas negritas, en el caso de las naranjas, ¿no? Esto me parece que lo hemos hablado cuando vimos ácaros, pero si no lo vimos, lo reitero. El ácaro sabemos que daña fundamentalmente la parte epitelial del fruto, es decir, el epitelio, la parte superior del tejido, rompe las células que se encuentran en la epidermis. Esas células se vacían debido a la alimentación del ácaro y en su lugar ingresa el aire. Y al entrar el aire en esas células ahora vacías, puede producirse dos cosas y dependiendo de la especie que estemos analizando. En el caso de naranja y de mandarina, lo que hace el aire es oxidar los componentes de las paredes celulares y queda esa oxidación con un color más bien óxido, ¿sí? Un color oxidado, un color tostado, amarronado, negruzco, ¿sí? Que es lo que se ve ahí en pantalla fundamentalmente. En el caso de pomelo y limón no hay una oxidación tan fuerte, sino más bien el ingreso de aire hace que estas células vacías refracten la luz y den ese aspecto plateado, ¿no? o blanquecinos, como lo que se ve en la imagen de la derecha de unos limones afectados por el ácaro. Si uno pasa el dedo por estas lesiones, no se van a desprender porque están muy arraigadas, ¿no? Están muy, digamos, han quedado permanentes, ¿no? Por más que pasemos el dedo no se van a salir. Y el ácaro en sí es este que estamos viendo ahí en pantalla, que presenta estrías diferenciales en número, tanto en dorsal como en ventral. ¿Qué quiere decir? Que no coincide el número de dorsal y de ventral. En nuestra zona de producción es muy importante, fundamentalmente en Tucumán y en Jujuy, atacando a limones y a naranjas, ¿sí? Igual la naranja que ha sido atacada, también los limones, pero fundamentalmente las naranjas que han sido atacadas por este ácaro y presentan este aspecto, tienen un sabor mucho más dulce. ¿Por qué? Porque la planta, al tener estas lesiones, automáticamente genera un cicatrizante, que es una sustancia volátil, que es el etileno, ¿no? El etileno de alguna manera impide el avance de la lesión, la circunscribe, cicatriza rápidamente esa área, pero el etileno también es un factor fundamental para la maduración de la fruta. Entonces, cuando hay mucho etileno en el fruto, se sobremadura y pasa muchos de sus componentes internos, los pasa a azúcares. Por eso el sabor más dulce de estas naranjas. El grave problema, o sea, si esto fuera solamente cosmético y no se afectara más nada de la fruta, sería interesante, pero lamentablemente al seguirse generando el etileno, esta fruta se sobremadura muy rápidamente y no dura mucho tiempo en góndola, ¿no? Es decir, la presentación de la fruta tiene, mejor dicho, la vida útil de esta fruta tiene una vigencia muy corta. Siempre recuerdo que las mamás escogen estas frutas negritas porque saben que son las más dulces, y el verdulero se las quiere sacar de encima porque sabe que muy rápidamente se van a podrir, se van a pasar. Bien, avancemos. De la misma familia Eriófide está Aceria sheldoni, el ácaro de la yema, ¿sí? Este ácaro vive dentro de las yemas, tiene un momento de migración cuando estamos saliendo del invierno y estamos en primavera, en plena primavera. Los ácaros que han vivido dentro de las yemas en el invierno van a migrar hacia órganos jóvenes de la planta, hacia yemas nuevas, y es en ese momento donde se puede hacer el manejo de esta plaga, ¿no? ¿Qué es lo que van a producir? Fundamentalmente crecimiento arrosetado de los órganos. ¿Qué quiere decir? Que los entrenudos se van a acortar y en un
tallo muy cortito se van a agrupar muchísimos órganos, muchas hojas, muchas ramitas que le dan esa forma de roseta. Hay malformación de hojas, hay hojas muy deformes tanto en su borde, pero fundamentalmente en la nervadura central, ¿no? Donde esa nervadura central por lo general se va a bifurcar, se va a abrir en dos. Enseguida vamos a ver imágenes. Pero lo más importante es la malformación y caída de los frutos. Los frutos se deforman de tal manera que son prácticamente invendibles, ¿no? No se puede vender, no son fácilmente comerciables. Obviamente que en vivero las plantas van a disminuir su vigor y su crecimiento por la afección de las yemas, fundamentalmente. Van a demorar mucho en alcanzar el estado necesario para ser trasplantadas. Veamos algunas imágenes. Ahí lo tenemos en la parte central al ácaro, que también es un ácaro alargado con estrías, pero en este caso las estrías coinciden tanto dorsal como ventralmente. Parece que estuviera más bien anillado, ¿no? En las imágenes arriba a la izquierda se ve una yema que está siendo abierta para poder observar en su interior, y vemos cómo están ahí los ácaros, estos organismos en forma de arrocito de color cremoso, blanquecino, muy pequeños, donde pueden observarse inclusive con un poco más de detalle las patitas. Son de movilidad reducida y prácticamente se circunscribe su presencia a las yemas. Algo que es importante recordar, que estas yemas, cuando son perjudicadas, una revisión rápida de estas yemas nos manifiesta muchas veces necrosis en estas áreas con manchas negras debido a la muerte del tejido vegetal, ¿no? Ahora, de estas yemas, lo que vayan a formar estas yemas, ya sean hojas o frutos, van a salir por lo general deformes. Acá vemos algunos daños que se dan, las deformaciones en flores que algunas hojas se abren, algunos pétalos se abren, otros no, ¿sí? La misma flor está completamente deforme. De esas flores se van a devenir frutos que tienen estos aspectos muy, muy tortuosos, ¿no? Con malformaciones prácticamente deformizantes, que lo que hacen es que no se puedan vender digamos, como fruto fresco por la estética que tienen, ¿no? Sin embargo, el fruto en sí y sus componentes internos no han variado, ¿no? Es decir, todo lo que es acidez, todo lo que es azúcares, la viabilidad de las semillas, todo eso sigue intacto. El jugo, todo está intacto en su interior. Lo único que se ha perjudicado es el aspecto exterior, ¿no? Entonces el destino que pueden tener estos frutos es fundamentalmente la elaboración de jugos, la extracción de aceites de la cáscara, y las semillas pueden ser viables para producir plantas, ¿no? Bien, es una plaga, tanto como la anterior, son plagas primarias en la producción del NOA, ¿sí? El manejo y el monitoreo se lo hace fundamentalmente en los meses donde la planta se reactive. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre e incluso enero, donde se revisan los tallos, los tallitos jóvenes que tienen un corte triangular, ¿no? Si ustedes se fijan en los cítricos, cuando los observan, las ramas del año tienen una sección triangular, y las ramas más viejas ya una sección circular como toda la rama, ¿no? Es en esas ramitas de sección triangular donde se las corta aproximadamente de 20 centímetros, 25, y en las yemas presentes en este tramo se revisa para observar si no tengo problemas de este ácaro, ¿no? Bien, pero evidentemente en campo lo que me va a cantar si hay o no ácaro de la yema es la deformación de los frutos. Me olvidé mostrarles, ahora les voy a compartir pantalla. Vamos a buscar algunas imágenes en internet, por supuesto, que nos va a dar una mano acá, de hojas
vamos a ver, bien, acá hay algunas imágenes que ya les voy a compartir. Ahí está. ¿Están viendo ahí? ¿Se ve la presentación del Google? Sí, profe. Bien, fíjense esto. Esto es típico de encontrar cuando estamos en presencia del ácaro de la yema. ¿Ven cómo las yemas, las nervaduras centrales como que se abren en dos? Eso es típico, típico. Entonces yo cuando estoy haciendo una recorrida, observando las hojas de los cítricos, me tengo que fijar en esto. Acá me parece que he visto otra. Esto, fíjense, ¿no? Fíjense cómo las nervaduras centrales se abren muy claramente en dos. Entonces eso me indica que este ácaro está presente en esa quinta, ¿no? Fíjense esta selección de daños del ácaro de la yema. Otra cosa que es digamos notable en el daño que producen las hojas es esta especie de flavelado a la vuelta. ¿Ven? Como es como que está digamos comido a la vuelta la hoja y presenta ese aspecto más bien aserrado, flavelado, cuando una hoja normal de cítrico debería tener un aspecto más entero, ¿no? No debería ser tan flavelada. Pero bueno, veamos acá, por ejemplo, esta hoja está entera, ¿no? Ahí se ve claramente. Bien, era para mostrarles eso. Acá hay deformaciones en los frutos, ¿no? Frutos muy deformes, flores deformadas por el ácaro, y obviamente estas tortuosidades que se dan en los frutos fundamentalmente. Miren esto es típico de encontrar, ¿no? Afecta mucho más al limón, por supuesto, no sé si lo mencionaba, pero ahora se los recuerdo. Y puede generar daños muy cuantiosos. Bien, sigamos con la presentación. Vamos a la familia Tarsonemidae, seguimos dentro de los ácaros, y ahí vamos a encontrar a Polyphago Tarsonemus latus, que es el ácaro blanco o ácaro ancho. Vive agrupado en colonias que se manifiesta más bien en las hojas y en los frutos. En los frutos por lo general se encuentran en el pedúnculo, donde hay más afinidad para el ácaro, ¿no? Los daños que causan fundamentalmente en hojas, también ese flavelado que habíamos visto en el ácaro de la yema es muy parecido. En yemas y brotes tiernos, pero hay un arrestamiento menor, son mucho menores los daños de los que produce en el caso de Eriófide, ¿no? El tema es que en el fruto se produce una película plateada que se desprende al tacto, ¿sí? A diferencia de lo que podría ser el ácaro del tostado y el plateado, ¿no? Ahí uno le pasa el dedo, un poquito la uña, y ese daño, esa película que se forma, se va a desprender. Se pueden producir caída de frutos en ataques intensos. Veamos algunas imágenes entonces de esto. Ahí está. Ese es el ácaro blanco. Esa es la hembra del ácaro blanco, y el daño se manifiesta así, ¿no? Lo ven ahí en el limón, donde uno le pasa el dedo a ese limón y digamos la película esa se va a desprender. En ese fruto ven cómo está esa especie de sobrecáscara que es de color blanquecino. Si uno le pasa el dedo, se desprende muy fácilmente. Esto es producto del ácaro blanco, ¿no? Acá esta imagen, fíjense, donde está el ácaro macho llevando al ácaro hembra, al juvenil último, digamos al juvenil 4, antes de que madure sexualmente. Y las hojas presentan ese flavelado que vimos en el caso de los ácaros de la yema, muy parecido, pero más tenue. Los enemigos naturales, tanto para los ácaros de la yema, del tostado y el ácaro blanco, son fundamentalmente otros ácaros de la familia Phytoseidae, como podría ser Amblyceus ibisi.
que es un ácaro muy eficiente a la hora del control de los ácaros, tanto los de la yema como el blanco y el del tostado, ¿no? Y de la familia Stigmatidae, o Stigmeidae mejor dicho, donde está Agistemus, tanto el tucumanensis como el SP, ¿no? Que son ávidos buscadores de los ácaros y controlan muy bien las poblaciones de de estas plagas. Avanzamos y nos vamos ahora a la familia Diaspiridae. Saltamos de ácaros y nos ubicamos en insectos. Dentro de los insectos el orden Hemiptera, y dentro de Hemiptera ubicamos el suborden Sternorhyncha, y dentro de Sternorhyncha la familia, la superfamilia mejor dicho Cocoidea, donde están las cochinillas, y ahí nos vamos a ubicar en la familia Diaspiridae, que incluye a las cochinillas protegidas, ¿no? Ahí vamos a ver a unas Pisitri, Pinaspis aspidistrae, Lepidosaphes becki, Chrysophalus ficus, Chrysophalus dictyospermi y Aonidia lauranti. Vamos a ver a la cochinilla coma, que es Lepidosaphes becki, antes se llamaba Cornoaspis becki, cambió de nombre, y vemos que su escudo está formado, en el caso de la hembra, por un escudo en forma de coma, de color pardo oliváceo y con un velo ventral. Este velo ventral es una película una membrana que genera la cochinilla y que se adhiere muy firmemente al fruto o a la superficie donde esté adherido, ¿no? En el caso del macho es muy parecido, pero es un poquito más recto y más chiquitito, ¿no? Se puede presentar en ramas, frutos, en hojas, pero es en frutos fundamentalmente donde se presenta el problema. Veamos algunas imágenes. Ahí la tenemos, ¿no? Esa es la cochinilla coma. Fíjense, acá se ven claramente, estas son las hembras, ¿sí? Y estos serían los machos, más rectitos y más pequeños, ¿no? Fíjense esta hoja muy atacada por Lepidosaphes, ¿sí? Y este fruto de la misma manera, ¿no? Muchas cochinillas. Fíjense en el detalle del fruto, cómo las cochinillas se van, van adhiriéndose a estas pequeñas hendiduras que tiene el fruto, haciendo muy difícil el manejo, ¿no? ¿Cómo se hace el manejo en el caso de las cochinillas que tiene veno ventral? Enseguida lo vamos a ver. Plaga principal, perdón, no lo mencioné. Esta es una plaga principal, pero ¿por qué es principal? No por el daño que realiza, enseguida hablamos de todos los daños que hacen las cochinillas, pero no es el daño que realiza la cochinilla en sí, sino el aspecto que le da al fruto. Esto desvaloriza totalmente este producto y hace que su precio vaya en decaimiento, ¿no? Entonces el perjuicio es más que nada estético. Sin embargo, el fruto en su interior tiene todas las características organolépticas de un fruto de calidad, ¿no? Otra plaga principal dentro de lo que son las cochinillas escudadas es la cochinilla blanca del tronco, unas Pisitri. Esta se ubica fundamentalmente en ramas y troncos y nunca forma colonias, generalmente está individual, pero cuando hay ataques intensos, no hay lugar donde no esté esa cochinilla, ¿no? Se ve todo blanco. Ahora vamos a ver. El escudo de la hembra tiene forma de almeja, es muy parecido a una coma alargada, de color pardo, y lo que uno ve blanco es el escudo del macho, que es alargado y que tiene 3 carenas o 3 estrías formadas en su escudo, que son longitudinales, ¿no? Ahí vemos. Estos serían los machos, esos escudos alargados, blanquecinos, con 3 carenas, 3 líneas bien marcadas, y acá apenas insinúa una hembra, ¿no? Fíjense que generalmente está en las ramas, en los troncos. Fíjense ese tronco a la izquierda, cómo está todo blanco por la presencia de esta cochinilla, ¿sí? En el caso de esta cochinilla, el daño que va a generar ese aspecto que estamos viendo
va a secar el tronco, ¿no? Va a secar todos los órganos que están adheridos a ese tronco o a esa rama, y esa rama se va a secar. Esto no solamente por la extracción de savia que realiza la cochinilla, recordemos que tiene un aparato bucal picador suctor, sino también por las salivas que introduce en la planta, que devienen en una toxemia que seca la rama. Bien, este es un Aspicitri, plaga principal en los cítricos, ¿no? Tiene una pariente que es Pinaspis aspidistrae, que también es una cochinilla blanca, pero que esta se encuentra en hoja. Y no es una plaga principal, es una plaga potencial o plaga secundaria, ¿no? ¿Qué hace? Esta sí forma colonias, pero lo hace en las hojas. Puede estar en frutos rara vez, no está en los frutos, prefiere siempre la hoja, pero nunca está en tronco. A diferencia de la cochinilla blanca del tronco, puede estar en la hoja, pero no formando colonias. Veamos, inclusive habíamos visto acá unas imágenes donde las cochinillas blancas han invadido un poco la hoja, pero no están en colonia, ¿no? Veamos en este caso. Las hembras son de color caramelo también, pero no presentan ese aspecto de coma, sino más bien de una gota, ¿no? Son más redondeaditas. El macho es blanco con 3 cadenas longitudinales, muy parecido, casi igual a lo que sería un Aspicitri. Veámoslo, ahí está. Ven los machos que son del mismo color, del mismo tamaño, con las 3 cadenas, pero estos se reúnen, ven, en colonias, en pequeñas colonias, ¿no? Y ahí está la hembra en una forma de gota más redondeadita de lo que sería una cochinilla del tronco. Esta es una plaga secundaria. Bien, vamos con la cochinilla roja común llamada Chrysophalus dictyospermia. Seguimos dentro de la familia Diaspididae. Es una plaga secundaria, se presenta en hojas, sobre la nervadura, por lo general puede estar en brotes, frutos, muy rara vez en rama, y su escudo presenta, en el caso de la hembra, un aspecto circular, es de color rojo claro, céntrico, que quiere decir que las exuvias de las ninfas que forman el escudo se van a ubicar en modo central, ¿no? Formando un círculo concéntrico. No tiene velo ventral, por lo cual ese velo no hace que se adhiera muy fuertemente al sustrato. Y el adulto, en el caso de la hembra, no tiene un pigidio destacado o largo. En el caso del macho, el escudo es elíptico, de color rojizo, y además es excéntrico, es decir, está corrido hacia uno de los extremos. Y esto es importante, el escudo se desprende con el cepillado del fruto. Por eso es una plaga secundaria, porque no se va a quedar en el fruto, se va a desprender con mucha facilidad. Veamos, ahí están las imágenes, ¿no? Esta es una hoja muy atacada por Chrysophalus dictyospermi. Este es Chrysophalus dictyospermi, fíjense, ahí está el escudo concéntrico, donde las exuvias más chiquitas están en la parte central, en el caso de la hembra. Y en el caso del macho es excéntrico, corridito un poquito hacia la parte apical. Debajo de estos escudos está la hembra, que tiene este aspecto, esta forma. Fíjense que es más bien ovalada y alargada en el extremo del abdomen. Ven que su pigidio, estos últimos segmentos abdominales, es alargado. Entonces, en estas máquinas que son las cepilladoras, que están en las plantas de empaque de cítricos, cuando los cítricos, los frutos caen sobre las cepilladoras, estas cochinillas se desprenden con mucha facilidad. La cochinilla roja australiana, Aonidiela auranti, esta sí es de importancia, es plaga clave y tiene un aspecto muy parecido al anterior. Se pueden confundir muy fácilmente, de hecho conviven muchas veces en la misma planta, que la hembra también es circular, es rojiza, pero tiene el velo ventral, a diferencia del anterior que veíamos que no tenía el velo ventral. Es muy resistente este velo ventral y hace que se adhiera muy bien al sustrato, ¿no?
En este caso el pigidio que habíamos visto antes alargado, en este caso es retraído, y es la forma en la que voy a poder diferenciar una especie de la otra. El macho también es ovalado, rojizo o parduzco. El escudo no se desprende con el cepillado. Veamos imágenes. Ahí está. Ahí la vemos a la cochinilla que puede atacar tronco, puede estar en hoja, y fíjense cómo se adhiere al fruto, ¿sí? Esta imagen es muy bonita porque aquí me está mostrando tanto las hembras como los machos. Estos más alargaditos son los machos. Este es el macho, quería mostrarles esto. Este es el macho que, a diferencia de la hembra, que es esta que está acá a la derecha, que es áptera, no tiene ojos, no tiene antenas, no tiene patas, no tiene alas, lo único que tiene es este aparato bucal. Ahí está el estilete del aparato bucal, y esto es el pigidio retraído, son los últimos segmentos abdominales que están como metidos en el cuerpo, ¿no? A diferencia de lo que veíamos antes. Volvemos un poquito para ver, fíjense en este caso como el pigidio es alargado, ¿no? Para Aonidia lauranti el pigidio es retraído, ¿se ve? Y este es el macho, que es un insecto que presenta solamente un par de alas. Es muy parecido a los dípteros, ¿no? Que también tiene halterios. Lo que sí tiene es un aparato reproductor, el macho, muy largo, porque tiene que entrar por debajo del escudo y llegar hasta el aparato reproductor de la hembra. Otra cosa que tiene este macho es que no tiene un aparato bucal funcional, no lo necesita porque es efímero, dura muy poco tiempo en su vida, ¿no? No tiene una vida muy larga, ¿no? Estamos hablando de un día, máximo 2. Bien, y el adherirse así de esta manera al fruto hace que el velo lo sostenga con más fuerza y no se desprende en el cepillado. Por lo tanto, el aspecto que se genera en este caso también es muy poco apreciado y le resta valor comercial al fruto. Por eso es una plaga principal. Bien, los daños en las cochinillas protegidas, de todas las que hemos visto, desde Cornuas pisbecki, Lepidosapis pisbecki hasta esta. En tronco y ramas inyectan saliva tóxica, lo hemos visto en la cochinilla blanca, que puede inclusive matar la rama. Puede producir agrietamiento, es decir, ramas agrietadas, donde parte de su corteza se abre y se agrieta, y por ahí se deshidrata la planta y puede secarse esa rama también. En las hojas se produce clorosis, y esto es importante acordarse cuando uno ve el lugar donde se han pulsado las cochinillas. Se produce un halo amarillento por las salivas que inyectan, ¿no? La deformación de frutos pequeños en algunos casos por esto mismo de las salivas tóxicas, y la presencia de escudos que disminuyen el valor comercial, ¿no? Esto que hemos mencionado para Aonidia lauranti y Cornuas pisbecki o Lepidosapis pisbecki. Bien, otros daños secundarios que puede generar la presencia de las cochinillas es la formación de fumagina debido a la gran cantidad de melado que excreta el insecto, ¿no? En la medida que va excretando ese melado, va a asentarse la fumagina en las hojas de más abajo, le dan un aspecto de hollín, y esto impide que la hoja transpire y fotosintetice correctamente, ¿no? Es un extra. Y además el mismo melado hace que haya presencia de hormigas que ahuyentan a los enemigos naturales. Bien. De la familia Margarodides, seguimos dentro de las cochinillas, ¿no? Seguimos en Hemiptera, seguimos en la superfamilia Cocoide. De la familia Margarodides hablamos de la cochinilla algodonosa o acanalada de Australia, conocida como Iseria purchasi. Esta es una plaga secundaria en los cítricos, pero sí es importante en vivero, ¿no? Ataca las hojas y las ramas y es controlada por un insecto Coleóptero coccinellido, que es Rhodolia cardinalis, que es esta que se está alimentando acá, ¿sí? ¿Cuál es el grave problema de Margarodide? Que como es un insecto muy particular en su reproducción, porque es una cochinilla que presenta ambos sexos en el mismo individuo, es decir, que tiene un hermafroditismo, es hermafrodita. Lo que hace la cochinilla es
producir la cópula con otra cochinilla e intercambian material seminal para fecundarse mutuamente. Es decir, no hay una autofecundación, sino que tiene que fecundarse con otra cochinilla. Lo interesante es que cada cochinilla va a cargar con un saco de huevos, un saco vígero, que es esta parte de la cochinilla. Todo esto es el saco, y la cochinilla solamente es esta parte delantera. Esta cochinilla sí tiene movilidad, tiene patas y se mueve. Por lo tanto, eso también hace muy perjudicial su presencia, porque va dejando los huevos en las distintas ramas y órganos de la planta, ¿no? De todas maneras, como se presenta en baja densidad de población y está bien controlado por los coccinéridos, se presenta como una plaga secundaria. De la familia Coccidae vamos a hablar de las cochinillas blandas o cerosas. Acá vamos a tener tres especies, que son Saisete oleae, Coccus perlatus y Ceroplastes grandis. Estas tres son las tres son más bien plagas secundarias en el caso de los cítricos. La cochinilla H, que tiene una cera que la cubre y que presenta carenas en forma de H, de ahí el nombre que recibe cochinilla H, ¿no? Es una plaga secundaria, pero también está presente en olivo y en algunos ornamentales, como por ejemplo el jazmín del Cabo, donde suele ser bastante problemática, inclusive llegando a secar las plantas de jazmín, ¿no? Se presenta en baja densidad de población en el caso de los cítricos y del olivo, y el ciclo es un ciclo bastante largo, que inclusive puede durar 90 días. Ahí vemos a la cochinilla H. Fíjense la H que se forma acá con las carenas, 1, 2 y 3 carenas, que hace que tengan ese aspecto de H, ¿no? Ahí está, si uno descalza esta cera, por debajo encuentra esta que es la cochinilla, que se ha recubierto con esta cera, ¿no? En esta imagen me gusta mucho porque muestra dos cosas. Una, la presencia de hormigas, también como defendiéndolas porque generan melado. Pero fíjense acá este agujerito que se ve en esta cochinilla. Esto indica la presencia de un parasitoide que ha ovipuesto, y digamos, la larva del parasitoide, que ha debido ser un microhimenóptero, se ha alimentado de la cochinilla y ha emergido por ese agujerito ya el adulto, ¿no? Esto es muy bueno encontrar en colonias de cochinillas, porque indica que hay un control natural de la población. Bueno, y las hormigas son las que las ahuyentan, ahuyentan este tipo de controladores. Sigamos. La cochinilla del delta o Coccus perlatus también es autóctona, está en cítricos, la tenemos más en la zona de Corrientes, Misiones, donde se produce mucha mandarina y naranja. Ahí es muy perjudicial. Nosotros la tenemos, pero esporádica, como una plaga muy muy secundaria, ¿no? La hembra está recubierta, en este caso no de una cera, sino más bien de una laca, ¿no? Que es de color castaño brillante. Se presenta en el envés de la hoja y producen un abarquillamiento, que es un doblez de la hoja hacia abajo, y cuando hay ataques intensos se produce defoliación. Está muy presente en el naranjo agrio, en el mandarino, en la naranja dulce, el pomelo y poco en limonero, ¿sí? En pomelo muy muy poco. Ahí está el daño, ¿no? Fíjense cómo ahí están las tres cochinillas y la hoja ya se está doblando hacia abajo, ¿no? Se ubican generalmente cerca de la nervadura. ¿Por qué se dobla? Es por las salivas que inyecta, que hace que la hoja se vaya enrulando, ¿no? Creo que había otra imagen también que nos mostraba lo mismo. No. Pero bueno, esa es la imagen que nos indica cuál es la cochinilla. Si nosotros limpiáramos un poco esa laca con la que se recubre, seguro encontraríamos algo parecido a esto, ¿no? Ahí está. Bien. Ceroplastes grandis. Esta sí la han debido ver. Ceroplastes es la cochinilla cerosa del molle. Generalmente se encuentra en el árbol del molle, pero también ataca otros forestales, ¿no? Parte del molle puede atacar tipa, puede presentarse en
¿cómo se llama? En lapacho, en palo borracho, ¿sí? Generalmente ataca las hojas, tiene 9 placas cerosas que cubren a la cochinilla y que se van formando ahí como se ve con ese aspecto blanquecino, ¿no? O grisáceo, en algunos casos cremoso. Se forman colonias en las ramas y la forma de resistencia invernal es la ninfa que deambula por las hojas. Esa ninfa, cuando ustedes vean un molle, revisen las hojas, se asemejan a estrellitas de color bordó en el centro con pintitas blancas. Ahí está, fíjense, estas son las ninfas de Ceroplastes grandis que deambulan por los molles, por las hojas de molle. Se suelen ver de este tipo o así, ¿sí? O con este aspecto, como estrellitas, muy pintorescos son. También son plaga secundaria en el caso de los cítricos. La familia Pseudococcidae, también de las cochinillas, ¿no? Y vamos a ver a las cochinillas harinosas que generan una cera pulverulenta, tienen patas funcionales, es decir, se desplazan y forman colonias en hojas, frutos y eventualmente en raíces, muy rara vez en raíces, pero sí en frutos, y en los frutos también en el pedúnculo del fruto, ¿no? Son plagas secundarias que aumentan población por mal manejo de plaguicidas cuando uno elimina básicamente a sus controladores biológicos. La mayoría de las especies presentan filamentos cerosos en el contorno. Los caudales son más largos, los filamentos cerosos caudales, por supuesto, ¿sí? De esta vamos a ver a Planococcus citri, que es la cochinilla ruinosa de los cítricos, que es una plaga potencial. Cuerpo con filamentos cerosos de igual tamaño, toda la vuelta son del mismo tamaño, salvo en el extremo que tiene un par que son alargadas, y se presentan en el pedúnculo frutal, además en peciolos y ramitas. A ver, vamos a verla. Ahí está, ¿no? Esto es lo que se ve, esta algodonosidad que está ahí y que se puede confundir fácilmente con mosca blanca. La diferencia con las moscas blancas es que la mosca blanca, estas lanigerosidades no se mueven, porque la mosca blanca no tiene movilidad en juvenil. En cambio, en este caso sí, ¿no? Uno ve que estas cositas se mueven y sospecha rápidamente que se trata de la cochinilla harinosa. Ahora fíjense la cochinilla, como tiene esos filamentos, como pelitos, pero son filamentos cerosos de cera, toda la vuelta del cuerpo, ¿no? Y los caudales son estos dos más alargaditos, ¿no? Esta entonces es Planococcus citri. Hay otra muy parecida, no sé si la tengo acá. Aquí está Pseudococcus longispinus, que también presenta el mismo aspecto y está también con baja densidad de población, y que se diferencia de Planococcus citri por los filamentos caudales que son más largos. Fíjense en este caso, ¿no? Bien largos, tan largos como el cuerpo muchas veces. Este es Pseudococcus longispinus. Bien, los enemigos naturales de las cochinillas en general son himenópteros, pequeños himenópteros, microhimenópteros, por ejemplo Aspidiotyphagus citrinus, las cochinillas jóvenes, Aphytis, Aphytis lepidosaphes, es una cochinilla que controla, es un microhimenóptero que controla muy bien a la cochinilla coma. Y coleópteros como Coccidophilus, o lo que hemos visto, Rhodolia cardinalis en el caso de Iseria purchasi, o algunos otros coccinélidos, ¿sí? Que se presentan como predadores de cochinillas, ¿no? Inclusive hay moscas que son controladoras biológicas de estas cochinillas, ¿no? Bien. De la familia Psyllidae llegamos a Diaphorina citri, este insecto que habíamos manifestado y habíamos contado que es de mucho interés agronómico estos últimos años, porque es responsable de la transmisión de una bacteria llamada Candidatus liberobacter, que es la que produce el One-Globin, ¿no? O el HLB. La Diaphorina citri tiene, como en el caso del adulto, 3 a 4 milímetros, son muy pequeñitas, de color amarronado, con manchas claras en las alas, y está cubierto de una cera que puede ser de color cremoso o amarillento. Los adultos se presentan más bien en primavera y en verano,
coincidiendo con la brotación de los cítricos, es decir, que prefieren esos brotes nuevos, el tejido más tierno, ¿no? Una característica de las es que al alimentarse, como se ve ahí en la pantalla, al alimentarse el adulto adopta una posición de 45 grados con el sustrato. No sé si lo ven ahí, este ángulo es de 45 grados aproximadamente, y eso es destacable porque nos permite muy rápidamente reconocer. Chicharrita le llaman también. Estos que se ven acá amarillitos son sus juveniles, son las ninfas juveniles. Ahí se ven claramente los ojitos rojos. Se ve cómo van generando esta cera, la ligerosa, de color amarillento o blanquecino. Con esto se recubren, y ese recubrimiento les da la capacidad de protegerse de algunos enemigos naturales o de condiciones ambientales. Este cílido está presente en nuestra zona citrícola, está muy presente en los cítricos de producción, pero también está muy presente en los cítricos del arbolado público, ¿sí? Y en algunas otras plantas que son también rutáceas, es decir, de la misma familia que los cítricos, como por ejemplo la Murraya paniculata. La Murraya paniculata es una planta ornamental, también le llaman jazmín arroz, bueno, tiene un montón de nombres, ¿no? Y esta planta puede albergar a este cílido, puede darle cobijo y puede hacer que, digamos, sea un hospedero alternativo, por lo cual en toda la zona norte, donde hay una producción intensa de cítricos, hay disposición de SENASA de la erradicación de la Murraya paniculata como hospedero alternativo de este cílido, ¿no? Si bien, como reitero, no está la enfermedad en el país todavía, digamos, hay algunos focos, pero se han controlado, pero no está instalada la enfermedad. Somos vecinos de países que poseen la enfermedad en sus cítricos, entonces pues, la llegada de esta enfermedad, digamos, está muy cercana, entonces hay que controlar fundamentalmente al vector. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen monitoreos de este vector con ¿cómo es que se llama? Con trampas con feromonas que atrapan a los machos, y se va haciendo la evaluación de la presencia de estos insectos. Y vemos ahora a la familia Aleirodidae. Seguimos dentro de Miptera, fíjense. Acá vamos a ver a Leurotrixus flocosus, que produce colonias densas y cubiertas por masas algodonosas, muy parecido, les decía, a lo que es la presencia de las cochinillas harinosas, ¿no? Nada más que estas se presentan inmóviles, ¿no? Esas colonias son inmóviles. Genera abundante melado, está asociado con algunas enfermedades como la tristeza de los cítricos, que hoy en día ya no es problemática para nuestra zona citrícola, porque los pies que se utilizan para los injertos de los cítricos son pies resistentes a esta enfermedad, ¿no? Disculpen, estoy un poquito con la garganta seca. Bien, avanzamos. Perdón, sí, Aleurotixus flocosus y algo más de esta mosca blanca que quería mencionar. Bueno, la postura en forma circular, como se ve acá en la imagen. Estos son huevitos de la mosca blanca, estos son juveniles y puparios, y este es el adulto. Me falta una acá, una especie que no está agregada, pero se las menciono. Después, cuando vean el video, la van a registrar. Se llama Paraleirodes citri. Entonces estarían las dos especies en nuestros cítricos, perdón. Aleurotrixus flocosus y Paraleirodes citri. Bien, enemigos naturales de moscas blancas y cílidos son Encarsia formosa, para el caso de las moscas blancas, que se encarga de oviponer en los puparios fundamentalmente, ¿no? Depredadores como Eriopis conexa, Hippodamia convergens, Orius, que es la chinche pirata, Chrysoperla externa, que es un crisópido, una especie que tiene larvas que son predadoras, y entomopatógenos como
por ejemplo, Bavaria bassiana, que es un hongo, y Metarrhizium, que es otro hongo, ¿no? Son los enemigos naturales que están presentes en el cultivo, ¿no? De forma natural, reitero. Vamos a la familia Aphididae, donde están los pulgones. Acá Toxoptera citricidus para el caso de los cítricos de nuestra zona, y también en baja densidad de población Toxoptera auranti. Tienen acción exfoliatriz, es decir, una extracción de savia permanente y continua, lo que produce marchitamientos, disminuye el crecimiento de la planta, produce fundamentalmente el enrulamiento de los órganos, ¿no? Un arrosetamiento, enrulamiento de las hojas. Se caen las hojas, se desecan, puede producir muerte de hojas, de flores, de frutos. Generalmente es muy problemática cuando estamos hablando de vivero, porque ataca digamos, los brotes tiernos e impide el desarrollo correcto de la planta. Inyectan salivas tóxicas que producen estas clorosis y estas deformaciones. Ya en planta, digamos, los ataques en planta son fáciles de controlar con fundamentalmente productos químicos, ¿no? Pero sus densidades de población rara vez superan los umbrales de daño porque están bien, digamos, limitados por los enemigos naturales, ¿sí? Enemigos naturales que podemos encontrar, por ejemplo, micorimenópteros como Aphytis, colemani, depredadores como coccinélidos, crisópidos, moscas sílfides, y entomopatógenos, como Bavaria bassiana también, o como Entomoptera aphytis. Esta imagen que viene acá abajo, donde dice momia de áfido, que ha emergido, de la que ha emergido su parasitoide, es muy habitual ver esto, ¿no? En los cítricos, porque es Aphytis Aphidius el que produce este daño en los pulgones. Bien. En el caso de los trips, Franklinella rhodeus es la que está presente en los cítricos y fundamentalmente ataca a frutos recién formados o recién cuajados, atacando fundamentalmente el pedúnculo, la base de la planta, del fruto, mejor dicho, y produciendo estas deformaciones, estas lesiones deprimidas que, digamos, cuando uno pasa el dedo por acá siente claramente la depresión, para diferenciarlo un poquito de lo que puede ser el daño del ácaro blanco o inclusive del ácaro del tostado y del plateado, ¿no? Estas deformaciones y esta falta de digamos, de epidermis es a consecuencia de la presencia de los trips, en este caso de Franklinella rhodeus. De Lepidoptera vemos dos especies, una que es el perro de los naranjos, de la familia Papilionidae, que es este que tenemos acá abajo a la izquierda. Este es el adulto, que es esta mariposa grande con dos colitas en la parte posterior del segundo par de alas, y esta es su larva, que tiene un aspecto más bien digamos parecido o mimetizado con lo que es un excremento de pájaro, ¿no? Que cuando uno la molesta exhibe un par de cuernos en la parte delantera, un par de extensiones que son en forma de cuerno, que generan un olor repulsivo también, ¿no? Son defoliadores, altamente defoliadores, y son muy perjudiciales en el caso de viveros. Luego tenemos al minador de la hoja, que es de la familia Gracilaridae, Philognistis citrella, que es quien produce galerías en las hojas. Muy rara vez en fruto tiene que haber una densidad poblacional muy alta para que se produzcan los daños en fruto, porque si no, siempre prefiere la hoja. Esta deja puerta de entrada a gérmenes patógenos, como por ejemplo fue una problemática muy asociada a la presencia de la cancrosis de los cítricos, ¿no? Cuando se producía el daño de Philognistis, que es esta mariposita pequeña que vemos acá, esta polillica que vemos acá abajo a la derecha, que es milimétrica, puede medir entre 1 y 2 milímetros. Cuando producía el daño con el aparato reproductor, cuando la larva ingresaba a la hoja, dejaba puerta de entrada para la cancrosis de los cítricos. Fíjense cómo se nota muy claramente en esta galería, muy clarito se nota el caminito que dejan en la parte central, que son los excrementos, las deyecciones. No sé si logran ver acá en esta larva cómo va dejando ese caminito bien marcado, ¿no? Lo que nos indica claramente que es un lepidóptero. Bien. De la familia Formicidae del orden
Hymenoptera vamos a ver las hormigas. De estas, fundamentalmente dos que son presentes en el cultivo de los cítricos cuando están en vivero más que nada, que son Acromyrmex lundi y Acromyrmex striatus, ¿no? Producen una defonación muy importante, en vivero son muy importantes, pero se pueden controlar. El grave problema es cuando se presentan en plantaciones recientes, plantas recién llevadas a campo, ¿no? Entonces lo que se hace es mandar antes de nada a los operarios a reconocer los hormigueros presentes en los lotes donde se van a implantar los cítricos, y son esos hormigueros los que se combaten para poder trabajar con la implantación con menos problemas, ¿no? De hecho, las hormigas son muy difíciles de controlar. Bien, aves como por ejemplo el naranjero, Tropis bonaerensis y el celestino, que están presentes también perjudicando fundamentalmente fruto, ¿no? Acá hablamos del perjuicio en los frutos. Y el loro hablador o el loro barranquero, que es Amazona estiva, ¿no? Que está presente también perjudicando los frutos. Y vamos a encontrar algunos roedores como la liebre europea y el tucutucu o oculto, que están presentes descortezando los árboles jóvenes. Son muy ávidos, las liebres fundamentalmente, y los tucutucu también se alimentan de la corteza de los árboles tiernos, recién trasplantados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para manejar esta plaga? Fundamentalmente lo que se hace es poner unas polainas en los árboles recién trasplantados, polainas que pueden ser de cartón o de PVC, para evitar que la liebre y el tucutucu hagan daño, ¿no? Evidentemente, cuando hay descortezamiento de la planta, el decaimiento y la muerte les viene muy rápidamente.